Existe una idea muy extendida sobre la mafia. La idea de que son inteligentes, calculadores, imposibles de atrapar. Es una idea poderosa. También es, en muchos casos, completamente falsa, porque por cada plan maestro hubo un error idiota. Por cada golpe perfecto, alguien que no supo quedarse callado. Lo que van a escuchar son las historias de hombres temibles, capos, sicarios, jefes de jefes, que sobrevivieron a guerras, traiciones y persecuciones de años, para terminar derribados por las decisiones más estúpidas imaginables. Un prófugo internacional al que delató su propio canal de cocina. Un jefe que pasó 20 años escondido y cayó por una tarjeta de descuentos del supermercado. Un sicario que prácticamente firmó la escena del crimen con sus iniciales. Y un capo al que 43 años de cacería no pudieron tocar hasta que la policía decidió seguir su ropa limpia. Nada de esto es invento. Todo está documentado. Y todo es, sinceramente, difícil de creer. Durante décadas, el peor enemigo de la mafia no fue el FBI, no fue la policía, no fue un soplón, fue ella misma. Estos son los casos que lo demuestran. Diciembre de 1978. La banda de Jimmy Burke asalta la terminal de la aerolínea Lufthansa en el aeropuerto JFK de Nueva York y desaparece con cerca de $6 millones en efectivo y joyas. En ese momento, el mayor robo en la historia del país. Un golpe perfecto, limpio, imposible de rastrear. Burke solo le pidió una cosa a su gente. Una regla simple, no negociable. Perfil bajo. Nada de lujos. Nada que llamara la atención. Al menos hasta que las aguas se calmaran. La regla duró una noche. A la mañana siguiente, sus hombres salieron a pasear por el barrio. En Cadillacs nuevecitos, con abrigos de piel, con joyas encima, como si se acabaran de ganar la lotería. Uno de ellos, cuenta la leyenda, se compró un Cadillac rosa. Una semana antes, a varios de ellos les costaba pagar la cena. El FBI no tuvo que esforzarse demasiado. El derroche fue tan escandaloso que la propia banda pintó una flecha de neón apuntándose a sí misma. El robo del siglo, delatado por el peor instinto del crimen organizado: presumir. Durante años, Marc Ferenclot Biard consiguió algo que casi ningún prófugo logra: desaparecer de verdad. Vinculado a la 'Ndrangheta, una de las mafias más poderosas y herméticas de Italia, y buscado por tráfico de cocaína, Biard cruzó el océano y se instaló en Boca Chica, en la costa de República Dominicana, lejos de todo, sin presumir, sin llamar la atención. Una vida gris, anónima, perfecta para un hombre que no quería ser encontrado. Pero Biard tenía una pasión que no pudo contener: la cocina italiana. Y no le bastaba con cocinar para los suyos, quería compartirlo, así que abrió un canal en YouTube. Hasta ahí fue cuidadoso, inteligente, incluso. Jamás mostró su rostro frente a la cámara. Lo que olvidó fueron sus brazos. Unos tatuajes muy particulares, imposibles de confundir, que aparecían en primer plano cada vez que cortaba una cebolla o estiraba la masa. La policía italiana solo tuvo que mirar. Reconoció las marcas y en marzo de 2021 lo arrestó. No lo traicionó un soplón, no lo delató una escucha. Lo entregaron sus propios tatuajes mientras enseñaba a preparar pasta. John Gotti, hijo, cargaba con un apellido enorme, el de su padre, el Teflon Don, el jefe más mediático de su generación. Se suponía que él continuaría esa leyenda, astuto, intocable. La realidad fue otra. Durante un registro a una propiedad ligada a él, el FBI
encontró algo en el sótano que parecía imposible. Una lista, escrita a máquina, ordenada, prolija, con los nombres de los miembros formales de la familia Gambino, sus rangos y hasta el dinero que cada uno aportaba. El organigrama completo de una de las organizaciones criminales más secretas de Estados Unidos, doblado con cuidado, guardado dentro de un joyero. Piénsenlo, una hermandad tan peligrosa que para entrar hay que jurar silencio con sangre. Y alguien decidió mecanografiar la lista de socios y dejarla en casa. Para el FBI fue como encontrar el mapa del tesoro de un pirata, con una diferencia. El pirata lo había dibujado él mismo y se le olvidó esconderlo. Un capo de la camorra napolitana huía de la justicia italiana. Su plan era simple: tomar un catamarán hasta Malta y esfumarse. Tenía un solo obstáculo: su cara estaba en todos los carteles de búsqueda. Así que diseñó lo que, en su cabeza, era un disfraz brillante. Un vestido, una peluca, unas gafas de sol de mujer. Y, hay que decirlo, el conjunto no estaba mal. El problema fue lo que dejó intacto: su bigote. Espeso, oscuro, inconfundiblemente masculino, asomando debajo de la peluca y las gafas como si nada. La policía lo identificó casi en el acto, mientras intentaba subir al barco. Un investigador diría después que el disfraz era tan malo que casi resultaba ofensivo. La camorra ha protagonizado episodios verdaderamente aterradores. Mandar a un hombre con bigote y vestido a tomar un ferry no es uno de ellos. A principios del siglo XX, pocos nombres daban tanto miedo en Nueva York como el de Ignacio Lupo. Lupo el Lobo. Se le atribuían decenas de asesinatos y sus redes de extorsión de la mano negra aterrorizaban a la comunidad italiana de Manhattan. Un hombre genuinamente temible, pero tenía un negocio paralelo en el que era, sí, sencillamente, un desastre: la falsificación de billetes. Los billetes que producía eran tan malos que un niño los habría descubierto. La tinta corrida, el papel extraño, la impresión tan torcida que parecía hecha sobre un tren en movimiento. Y sin embargo, su mayor obra maestra de torpeza eran las cartas de extorsión. Lupo enviaba notas amenazantes exigiendo dinero a los comerciantes. Hasta ahí, rutina de la mano negra. El detalle es que escribía su dirección real en el sobre, la de su casa. El hombre al que llamaban el Lobo llevaba años enviando, con sus propias manos, las pruebas directo a su puerta. En 1986, Carmine Persico, la serpiente, jefe de la familia Colombo, tomó una decisión que lo metió en los libros de historia legal. En el gran juicio contra la comisión de la mafia, decidió defenderse a sí mismo. Y sobre el papel, no era tan descabellado. No había fotos de vigilancia suyas, no había grabaciones. La fiscalía tenía un caso difícil de sostener. Lo único que Persico debía hacer era guardar silencio y dejar que la duda razonable hiciera el trabajo. Hizo exactamente lo contrario. Se puso de pie frente al jurado y empezó a interrogar a los testigos con preguntas tan precisas, tan detalladas sobre el funcionamiento interno de la familia Colombo, que solo podían venir de una persona, de quien realmente dirigía la organización. Con cada pregunta, confirmaba lo que la fiscalía intentaba probar: la jerarquía, las reglas, las operaciones, todo. No perdió el juicio. Se condenó a sí mismo. 100 años de prisión. En algún rincón de la sala, su abogado de verdad observaba en silencio cómo Persico hacía, gratis, el trabajo del fiscal. Al Capone fue, probablemente,
el gángster más famoso de la historia de Estados Unidos. Construyó un imperio, esquivó cargos por asesinato y gobernó Chicago como si fuera su patio. Pero en 1928, su enemigo más peligroso no fue una banda rival ni un agente federal. Fue su propia bolsa de golf. Al terminar una ronda, Capone fue a recoger sus palos. En la bolsa llevaba, cargado, un revólver calibre .45. El arma se disparó sola. La bala le entró en la pierna. Algunas versiones hablan de ambas piernas, otras de algo todavía más doloroso. El hombre más poderoso del AMPA estadounidense terminó en el hospital porque no supo manejar su propia arma al lado de un campo de golf. La prensa lo disfrutó como pocas veces. El temible señor del crimen, abatido no por un rival, sino por el bolsillo de su propio pantalón. En el hoyo 18. Lo llamaban el Pablo Escobar de Europa. Roberto Panunzi movía cantidades colosales de cocaína entre Sudamérica e Italia, gracias a sus contactos con la 'Ndrangheta, uno de los mayores traficantes que ha visto el continente. Cuando la policía colombiana finalmente lo localizó en Medellín, Panunzi recurrió al método que nunca le había fallado: el dinero. Ahí mismo, frente a los oficiales, ofreció un soborno. Según los reportes, cerca de $1 millón en efectivo. Y ahí se derrumbó todo, porque Panunzi lanzó su oferta desesperada en un cerrado dialecto calabrés que los policías colombianos no entendían en absoluto. Les estaba ofreciendo una fortuna capaz de cambiarles la vida. A hombres que no captaban una sola palabra. Lo esposaron y se lo llevaron. Tiempo después, ya en prisión, un oficial italiano lo visitó. Y Panunzi todavía presumía del intento. Seguía sin entender por qué había fracasado. Peter Gotti heredó el control de la familia Gambino de manos de su hermano John. Lo que no heredó fue su carisma, ni, por lo visto, su sentido común. A Peter lo consumía el miedo a la vigilancia del FBI, tanto que prohibió a sus hombres hablar en voz normal. La orden era clara: nada de teléfonos, nada de conversaciones. Todo debía decirse susurrando, al oído. Hombres hechos y derechos, ahuecando las manos y pegándose a la oreja del otro, como niños de primaria contándose un secreto. El problema es dónde lo hacían: en plena calle, en estacionamientos, en la puerta de los restaurantes, a la vista de todos. Un grupo de hombres enormes e intimidantes amontonándose para susurrarse al oído en mitad de Nueva York no pasa, precisamente, desapercibido. Los agentes del FBI ni siquiera necesitaron micrófonos. Reconocieron a cada miembro de la banda observando, desde sus autos, el corrillo de susurros más sospechoso en la historia del crimen organizado. Gregory Scarpa padre era un capitán temido de la familia Colombo. También era, en secreto, informante del FBI desde hacía décadas. Su vida ya era lo bastante complicada, pero a principios de los años 80 se volvió, además, trágica. Tras una cirugía, Scarpa necesitó una transfusión y se negó rotundamente a recibir sangre del banco del hospital. Le aterraba contagiarse de VIH, un temor que crecía en aquellos años. Su solución fue confiar solo en los suyos. Exigió que únicamente sus hombres de confianza de la familia Colombo donaran sangre para él, como si la sangre de la mafia fuera, de algún modo, más segura. Sus hombres hicieron fila para darle a su jefe, literalmente, el regalo de la vida. Uno de ellos era portador del virus. Por rechazar la sangre analizada del hospital y elegir la de sus leales,
Scarpa contrajo exactamente la enfermedad que intentaba evitar. Murió por complicaciones del SIDA en 1994. Una de las ironías más oscuras que ha dado el AMPA. La camorra tuvo una vez una idea ambiciosa para mover droga por el Mediterráneo. Construir su propio yate de lujo. Una embarcación entera, hecha a medida, bajo la supervisión de Guglielmo Giuliano. Todo se montó en un astillero clandestino, escondido dentro de un enorme almacén para que nadie sospechara. Meses de trabajo, decenas de manos, una fortuna invertida. Por fin, el yate quedó terminado. Llegó el día de botarlo al agua, y entonces apareció un detalle, pequeño, catastrófico. El yate era demasiado ancho para pasar por la puerta del almacén. En todos esos meses, a nadie se le ocurrió medir la salida. Así que ahí se quedó. Un yate narco impecable, atrapado dentro de su propio edificio, como un barco dentro de una botella. Solo que la botella era de concreto, y el barco había costado una fortuna. La policía lo encontró tal cual, quieto, un monumento al fracaso de ingeniería más absurdo del crimen organizado. Joe Adonis ayudó a dar forma a la mafia estadounidense moderna, codo a codo con Lucky Luciano y Frank Costello. Un hombre serio, peligroso y con una debilidad tan tierna como ridícula. Amaba por encima de casi todo su colección de relojes antiguos. Cuando la policía llegó a su casa con una orden de registro, buscando documentos comprometedores, Adonis no llamó a su abogado. No invocó sus derechos. No guardó silencio. Entró en pánico. Pero no por el registro. Por sus relojes. Por la idea de que esos hombres pudieran rayarlos o golpearlos mientras revolvían la casa. Así que negoció. Confesó varios delitos menores con tal de que la policía terminara rápido y dejara en paz sus piezas. Cambió confesiones criminales por la integridad de su colección de relojes. En algún lugar, todos los abogados defensores del país sintieron, sin saber por qué, una punzada en la cabeza. Luigi Petrone, mafioso siciliano, llevaba años en fuga, escondido en la República Checa, bajo una identidad falsa, completamente fuera del radar. Una vida tranquila, anónima, sin sobresaltos. Podría haber durado décadas, hasta que un día entró a su supermercado de siempre y se inscribió para una tarjeta de fidelidad. Una simple tarjeta de plástico, de esas que dan unos centavos de descuento. De esas que uno cuelga del llavero y olvida. Pero para sacarla, la tienda le pidió datos personales. Y Petrone entregó información lo bastante real, lo bastante rastreable, como para llevar a los investigadores directo hasta él. La policía italiana, junto con las autoridades checas, siguió el rastro desde la base de datos del supermercado hasta su puerta. Años de ocultamiento perfecto, arruinados por un hombre que no pudo resistirse a ahorrar unas monedas en pasta y pan. En el bajo mundo de Kansas City, lo conocían como Perro Loco. Charles Gargotta fue un ejecutor violento de la mafia local en los años 30 y 40. Asesinatos, contrabando, lo de siempre. Pero en un trabajo cometió un error tan absurdo que parece guión de comedia. Dejó su sombrero en la escena del crimen. Que un criminal olvide algo, pasa. Para eso existe la criminalística. Lo extraordinario era el sombrero. Cosidas por dentro del ala, en letras grandes y legibles, estaban sus iniciales. Tenía el nombre bordado en el sombrero.
como un niño al que mandan de campamento. La policía encontró el sombrero ahí tirado. No hicieron falta huellas, ni testigos, ni semanas de investigación. Leyeron la etiqueta, cruzaron las iniciales y tenían a su sospechoso antes del almuerzo. Perro loco Gargota, temido ejecutor, atrapado por un accesorio con monograma. Alphonse Darco, Little Al, llegó a ser jefe interino de la familia Lucchese a comienzos de los 90. Décadas en la mafia, guerras, traiciones, redadas, todo lo había sobrevivido. Duro como pocos, y que terminó por quebrarlo. Un hombre acomodándose el cuello de la camisa. Un día Darco vio a otro mafioso ajustarse, sin más, el cuello. Eso fue todo lo que pasó. Pero en su cabeza estalló una alarma. Se convenció de que ese gesto era una señal, un código, una orden silenciosa para un escuadrón de sicarios escondido. Una orden que significaba: maten a Darco, ahora. Lo más probable es que al otro tipo simplemente le picara el cuello. Darco no esperó a averiguarlo. Llamó al FBI, se ofreció como informante y vació décadas de secretos de la familia Lucchese. Su testimonio mandó a la cárcel a más de 50 mafiosos. Todo porque alguien se acomodó la ropa. Thomas Agro, Tommy, miembro de la familia Gambino, manejaba apuestas y tenía fama de un temperamento brutal. Le gustaba repartir las golpizas en persona. Solo había un detalle. Tommy sufría asma severa, así que, en mitad de una paliza, no era raro que tuviera que detenerse, sacar el inhalador, darse un par de inhalaciones, recuperar el aire y recién entonces volver a la tarea. Imaginen la escena, la víctima en el suelo y sobre ella un mafioso encorvado, jadeando, buscando su inhalador. 2 bombazos, se endereza y de vuelta al trabajo. Es, al mismo tiempo, una de las imágenes más aterradoras y más absurdas que ha dado el crimen organizado. Cuentan que sus propios compañeros odiaban acompañarlo a los trabajos. Con las pausas para el asma, todo tardaba el doble. Cuando la policía siciliana detuvo a Salvatore Lo Piccolo en 2007, esperaba encontrar lo de siempre: armas, dinero, quizá mensajes cifrados. Lo que encontró fue una hoja impresa, prolija, perfectamente formateada. Su título: Los 10 mandamientos de la mafia, guardada en el maletín como el manual de inducción de cualquier empresa. Entre las reglas había joyas: nunca mirar a la mujer de otro miembro, estar siempre disponible para la organización, aunque tu esposa esté por dar a luz, y jamás dejarse ver con policías. Lo Piccolo, que controlaba buena parte de la mafia siciliana, paseaba literalmente con el reglamento encima. Una organización que se sostiene sobre el silencio, la lealtad y la ausencia total de pruebas. Tenía un jefe que cargaba la lista de normas impresa en el bolsillo. La policía estaba feliz. La prensa, feliz. Los abogados defensores, bastante menos. Fue como atrapar a un espía con una credencial que dice: soy un espía. Edgardo Greco desapareció en 2006. Lo buscaban por delitos gravísimos, entre ellos 2 asesinatos cometidos durante una guerra entre clanes de la 'Ndrangheta. Logró escapar y rehacerse en Francia. Se instaló en Saint-Étienne y se convirtió en chef de pizzas de un restaurante italiano. Durante 16 años funcionó. Para sus vecinos y clientes no era un prófugo. Era un cocinero italiano amable que preparaba una pizza excelente.
Lo único que tenía que hacer era seguir igual, servir, cobrar, volver a casa y mantener su cara lejos de cualquier foco. Pero llegó una tentación que su ego no supo rechazar. Un periódico local quiso hacer un reportaje sobre el restaurante y Greco habló, con orgullo, sobre sus recetas auténticas y su pasión por la cocina tradicional, y posó para la foto. La imagen del chef se publicó para que cualquiera pudiera verla, incluidas las autoridades que llevaban años detrás de él. En febrero de 2023, una operación con apoyo de Interpol terminó con su arresto. Su identidad falsa sobrevivió más de una década. Su vanidad no sobrevivió a una entrevista. En 1981, Nicodemo Scarfo, Little Nicky, se convirtió en jefe de la mafia de Filadelfia y en muy poco tiempo transformó la organización en una pesadilla. Scarfo desconfiaba de todo y de todos, tanto que empezó a ordenar la muerte de sus propios hombres por las ofensas más insignificantes. Una mirada de más, un comentario malinterpretado, una duda. Cualquier cosa podía ser una sentencia. El resultado era totalmente previsible. Su propia gente, aterrada de ser la próxima por cualquier motivo, empezó a hacer fila para colaborar con el FBI. Su sobrino, Phil Leonetti, se volteó. Nicolas Caramandi se volteó. Tomás del Giorno se volteó. Media familia de Filadelfia corrió a buscar al gobierno federal, porque trabajar con el FBI resultó más seguro que trabajar para Nicky Scarfo. Logró lo que años de presión policial no consiguieron. Destruyó su propia familia desde adentro. No por una operación brillante del FBI, sino por pura paranoia. En los años 40 y 50, Mickey Cohen era el rey del AMPA de Los Ángeles. Controlaba las apuestas, el juego y buena parte del crimen organizado de la costa oeste. También cargaba con un trastorno obsesivo-compulsivo severo. Se lavaba las manos hasta 50 veces al día. Se cambiaba de ropa una y otra vez. Cada superficie a su alrededor debía estar impecable. Y ahí estuvo el regalo para la justicia. Porque esa misma obsesión por el orden alcanzó sus finanzas. Cohen llevaba registros minuciosos, perfectamente organizados, de cada dólar que entraba y salía, cada movimiento anotado, cada recibo guardado, el sueño de cualquier auditor. Cuando el fisco fue por él, no tuvo que rastrear cuentas ocultas ni descifrar libros secretos. Mickey ya había hecho todo el trabajo. Cayó por evasión de impuestos. Su imperio criminal, derribado por la misma manía de limpieza que mantenía su baño reluciente. En 1962, Joe Valachi, soldado de bajo rango de la familia Genovese, cumplía condena en la prisión federal de Atlanta y se había convencido de algo, que su jefe, Vito Genovese, había ordenado matarlo. Un día, en el patio, Valachi creyó reconocer al asesino enviado a por él. No dudó. Tomó un tubo de hierro y lo molió a golpes hasta matarlo. Había un problema. Era el hombre equivocado. La víctima, John Joseph Saup, era un preso cualquiera, sin la menor relación con la mafia, ni con ninguna orden contra Valachi. Ahora, frente a un cargo por asesinato y sin nada que ofrecer, Valachi tomó una decisión que cambió el crimen organizado para siempre. Se convirtió en el primer gran miembro de la mafia en testificar en público ante el Senado de Estados Unidos sobre el funcionamiento interno de la Cosa Nostra. Décadas de secreto absoluto, rotas porque un hombre asustado le dio con un tubo a un completo desconocido.
Domenico Rancadori, conocido como el Profesor, se borró de Italia y pasó cerca de 20 años en un tranquilo suburbio de Londres bajo nombre falso. Se casó con una mujer británica, se integró al vecindario. A todos los efectos había desaparecido del mapa. Su tapadera era impecable. Y entonces hizo algo asombrosamente torpe. Cumplidos los 60 y tantos, decidió tramitar un pase de autobús gratuito para mayores, un beneficio para los residentes de Londres de cierta edad. Para completar la solicitud, usó los datos reales de su esposa, datos que llevaban directo a su domicilio. Los investigadores, que lo buscaban desde hacía años, siguieron ese hilo hasta su apacible casa suburbana. 20 años de anonimato perfecto, arruinados porque un capo prófugo quiso ahorrarse el transporte público. Pudo simplemente haber pagado el boleto. Frank Lo-Cascio, Frankie Locke, era subjefe de John Gotti en la familia Gambino. En 1992, ambos fueron juzgados juntos, en gran parte por conversaciones grabadas en secreto en el cuartel de Gotti. Las cintas eran demoledoras. En ellas, Gotti hablaba con total libertad de asesinatos, operaciones y asuntos de la familia. Y a su lado, en muchas de esas charlas, estaba Lo-Cascio, que apenas decía nada, solo escuchaba y asentía de vez en cuando. La fiscalía sostuvo que ese silencio equivalía a estar de acuerdo, a participar de la conspiración. El jurado lo creyó. Frank Lo-Cascio fue declarado culpable de extorsión y conspiración. Cadena perpetua. En el fondo, condenado por sentarse en una habitación y no decir que no. Quizás el silencio más caro de la historia judicial y la prueba de que, en el derecho penal, a veces callar lo dice todo. Vincent Asaro era un hombre de la vieja escuela de la familia Bonanno. Décadas de crimen serio a sus espaldas, incluido el legendario robo a Lufthansa de 1978. Después de años como sospechoso, en 2015 logró lo impensable. Un jurado lo absolvió de los cargos por Lufthansa. Salió libre de aquel tribunal, ya con más de 80 años, tras sobrevivir a uno de los casos más célebres de la mafia estadounidense. ¿Y qué hizo con esa libertad tan difícil de ganar? Se metió en una pelea de tránsito. Un conductor le cerró el paso, y Asaro, en lugar de maldecir por lo bajo como cualquiera, le ordenó a su nieto ir a quemarle el auto. Incendiaron el vehículo. Los atraparon casi de inmediato. Ambos se declararon culpables de incendio intencional. Décadas esquivando a la justicia federal, una absolución histórica, toda una vida de oficio criminal. Tirados a la basura porque un hombre de 82 años no soportó que lo cerraran en el tránsito. Limo mene limo. Salvatore Gravano, Sammy the Bull, subjefe de la familia Gambino, fue el delator más importante en la historia de la mafia estadounidense. En 1991 se volteó contra John Gotti y declaró en su contra. Esa declaración hundió a Gotti. A cambio, Gravano recibió una condena reducida, entró al programa de protección de testigos y obtuvo lo que casi nadie consigue: una identidad nueva, una vida nueva en Arizona, una hoja en blanco, una segunda oportunidad por la que muchos criminales matarían. Y algunos, de hecho, mataron. ¿Qué hizo Gravano con ese borrón y cuenta nueva? Montó la mayor red de distribución de éxtasis del estado de Arizona, una operación millonaria, dirigida junto a su propio hijo. Los agentes no lo podían creer. El hombre que había recibido el indulto definitivo había vuelto al juego por voluntad propia. Lo arrestaron
y regresó a prisión. Sammy the Bull le ganó a la mafia, le ganó al gobierno y al final se ganó a sí mismo. A Angelo Ruggiero, en el ambiente, lo llamaban Quack Quack, y tenía un problema muy concreto. Era incapaz de cerrar la boca. Le advirtieron una y otra vez, sin rodeos, que el FBI tenía pinchados sus teléfonos. Se lo dijo John Gotti en persona. Se lo dijo Neil Dellacroce. Se lo dijo prácticamente todo el mundo. Angelo no se calló. Siguió haciendo llamadas de horas, hablando sin filtro de tratos de droga, operaciones, política interna de la familia. Básicamente, todo lo que el FBI podía soñar con escuchar. Las grabaciones de su teléfono se volvieron algunas de las pruebas más dañinas en la historia de la familia Gambino. Sus charlas encendieron una mecha que terminó tumbando a varios jefes de alto rango. Angelo Ruggiero fue, en la práctica, una operación de escuchas de un solo hombre, regalándole al FBI las pruebas que de otro modo jamás habría conseguido. Enrico Ponzo, asociado de la mafia de Nueva Inglaterra, se dio a la fuga a fines de los 90, tras ser acusado de extorsión e intento de asesinato. Cruzó el país y terminó en la zona rural de Idaho. Allí se reinventó como un humilde ganadero, un hombre de familia. Y durante más de una década le funcionó de maravilla. Se integró al pueblo, crió animales, mantuvo un perfil bajo. Bueno, casi bajo, porque Ponzo tenía una debilidad. No podía resistirse a soltar pistas sobre su pasado. Comentarios a los vecinos sobre sus contactos en el este. Insinuaciones sobre lo que sabía de cierta gente en Nueva York. Una actitud que no terminaba de encajar con la de un ranchero de Idaho. Cuando el FBI por fin lo alcanzó, en 2011, encontró en su casa 38 armas de fuego, $15.000 en efectivo y una barra de metal precioso. No es exactamente lo que uno espera en una granja. Thomas Pitera, Tommy Karate, apodo ganado por su destreza en artes marciales, era un soldado de la familia Bonanno, al que se llegó a vincular con hasta 60 asesinatos en los años 80. Un asesino frío, metódico, cuidadoso, lo que hace su gran costumbre todavía más incomprensible. Pitera coleccionaba trofeos. Después de cada crimen, se quedaba con joyas de sus víctimas, anillos, collares, relojes, y los guardaba en su casa, no en una bóveda secreta, no enterrados. En su departamento, en cajas, como una macabra colección personal. Cuando el FBI allanó su vivienda, encontró más de 60 piezas de joyería de las víctimas. A la vista. Cada una era un vínculo directo con un asesinato concreto. Un catálogo físico de sus crímenes, ordenado bajo su propio techo. Un hombre capaz de desmembrar cuerpos para no dejar rastro, guardaba en casa una caja de recuerdos de sus muertos. Y con eso, le entregó a la fiscalía justo lo que necesitaba. Michael Di Leonardo, Mikey Scars, era capitán de la familia Gambino, una figura poderosa y respetada dentro de una de las organizaciones más peligrosas del país. Su caída no llegó por una operación del FBI, ni por una banda rival, ni por un crimen mal calculado. Llegó por su vida amorosa. Di Leonardo dejó a su esposa por una amante. En la vida normal, un asunto privado, incómodo y poco más. En la mafia, donde los valores familiares se tratan casi como religión, fue un escándalo. La cúpula de los Gambinos se le echó encima.
Lo trataron como un paria por romper el código de la lealtad matrimonial. Y todo esto, de parte de una organización que cometía asesinatos y extorsiones a diario, pero que ponía el límite en el divorcio. Di Leonardo, indignado ante semejante hipocresía, sacó una conclusión. Si la mafia iba a tratarlo como un traidor por una relación, entonces bien podía ir a hablar con el FBI. Y habló muchísimo. Se volvió un informante prolífico, declarando contra varios jefes de alto rango. La familia Gambino se fabricó, ella sola, a su peor enemigo, por un asunto de pareja. Louis Buchalter, Lepke, dirigía Murder Incorporated, el escuadrón de sicarios más temido del crimen organizado estadounidense de los años 30. Controlaba una red de asesinos profesionales y era uno de los hombres más buscados del país. Cuando la presión se volvió insostenible, un hombre de su confianza lo convenció de algo. Si se entregaba directamente al director del FBI, J. Edgar Hoover, había un acuerdo en marcha. Recibiría inmunidad por los cargos más graves. Era mentira. No había ningún acuerdo. El 24 de agosto de 1939, Lepke se acercó por su cuenta a Hoover, en plena calle de Manhattan, y se entregó. Convencido de que saldría libre tras unos cargos menores, lo procesaron con todo el peso de la ley, lo condenaron por asesinato y lo sentenciaron a muerte. El 4 de marzo de 1944, Louis Buchalter murió en la silla eléctrica, en la prisión de Sing Sing, el único gran jefe del crimen organizado en la historia de Estados Unidos ejecutado por el Estado. Todo por confiar en el amigo equivocado. Luigi Manocchio, Baby Shax, era el jefe de la familia patriarca, la mafia dominante en Nueva Inglaterra. A su edad, cualquier capo en su lugar habría delegado todo. Lejos del riesgo, lejos de cualquier cosa que pudiera atraer una cámara. Manocchio, no. Con 83 años, seguía presentándose en persona en clubes nocturnos a cobrar pequeños pagos de extorsión. Y no hablamos de millones. Eran sumas modestas, de locales como el Cadillac Lounge. Entraba un jefe de la mafia de 83 años, recogía el sobre y se iba. Una rutina, como un trabajito de medio tiempo para la jubilación. A los agentes federales casi no les costó nada. Esperaron a que el anciano hiciera su ronda mensual y lo arrestaron en 2011, dentro de una redada enorme. Ese día cayeron más de 100 personas y al jefe lo agarraron haciendo algo que cualquier novato podría haber hecho por él. Bernardo Provenzano, el tractor, era el jefe de jefes de la mafia siciliana y uno de los fugitivos más buscados de la historia de Italia. Estuvo prófugo durante 43 años, escondido a plena vista por toda Sicilia, dirigiendo la Cosa Nostra entera a través de pequeñas notas escritas a mano, los Pizzini. Durante más de 4 décadas, las mejores policías de Europa fueron incapaces de encontrarlo. ¿Qué lo delató al final? La ropa limpia. Su esposa, Saveria, le enviaba con regularidad paquetes con ropa y sábanas limpias desde Corleone. En 2006, la policía interceptó las comunicaciones sobre esas entregas y tomó una decisión muy simple: seguir al mensajero. El mensajero los llevó directo a una granja en las afueras de Corleone, donde Provenzano se ocultaba. 43 años, escapando de todas las agencias imaginables. Y lo atraparon porque necesitaba que su esposa le lavara las camisas.
Tony Accardo, Joe Butters, el atún grande, fue quizá el jefe más exitoso en la historia de la mafia estadounidense. Dirigió el Chicago Outfit durante décadas y, algo casi imposible, jamás pasó una sola noche en la cárcel. Hasta que, en 1978, alguien cometió el error de robarle. Mientras Accardo estaba de viaje, una banda de ladrones entró a su mansión de River Forest y se llevó dinero, joyas y objetos personales. Para cualquiera, eso sería un fastidio y un trámite con el seguro. Para Accardo, fue una afrenta personal que exigía respuesta. Ordenó eliminar, uno por uno, a todos los implicados en el robo. En los meses siguientes, los miembros de la banda empezaron a aparecer muertos por todo Chicago. Cerca de 10 personas. Nadie fue acusado jamás por esas muertes. Pero la cadena de asesinatos conectados atrajo sobre Accardo y el Outfit una atención del FBI feroz. Justo el escrutinio que la organización había evitado con éxito durante años. El hombre que se pasó la vida siendo invisible se encendió como un árbol de Navidad. Por unos cubiertos. Y ahí lo tienen. Hombres temidos en su época. Jefes, sicarios, capos que sobrevivieron a todo lo que el mundo del crimen les puso enfrente y que, al final, cayeron por un sombrero, una tarjeta de descuentos, un bigote o un canal de cocina. Lo dijimos al principio, y cada historia lo confirma. Durante décadas, el peor enemigo de la mafia no fue la policía, fue ella misma. Pero esta lista no está completa. Es imposible que lo esté. Seguro quedaron afuera nombres que merecían estar aquí. Así que si conocen a un mafioso todavía más torpe que cualquiera de estos, cuéntenos su historia en los comentarios. Queremos saber a quién nos faltó. Y si juntamos suficientes, habrá una segunda parte. Suscríbanse para no perdérsela, déjennos su like y nos vemos en el próximo documental.